nos dé una idea de cuál es la situación nutricional de nuestros niños. Ahora, cuando tenemos niños con hidrocefalia, pues ahí sí podemos sacar nada más el perímetro del brazo, el pliegue cutáneo tricipital, e irnos darnos un estimado de la talla, pues en base a la longitud que tenga este niño. Se va a ver muy relacionada esta parte de recuperación nutricional con también la parte del desarrollo. Esta niña me acuerdo de hidrocefalia con una cabeza muy grande que de pronto, que te gusta, de 4 años, y así me sorprendió porque de pronto yo la veía caminar, y todas las consultas que iba con nosotros a la clínica de daño neurológico, dije, wow, ¿en qué momento va a caminar? Pues decía la doctora, es complicado porque realmente con este peso de la cabeza pues le cuesta mantener ese equilibrio. Pero aquí la sorpresa fue que conforme ella fue mejorando su nutrición, se fue haciendo la estimulación temprana, logró caminar, y dije, wow, qué impresionante. Y aún así la cabeza era muy grande, ¿no? Es impresionante ver de pronto cómo esta parte, a la par de la fisioterapia y aparte de la nutrición, ayudan mucho a mejorar la condición clínica del paciente, las dos en conjunto. No es como nada más utilizar uno y dejar al lado a la otra, son las dos son importantes para mejorar la condición física y de nutrición de la paciente, y que prácticamente se integre pues, a una rutina familiar donde pueda interactuar con los demás niños, con la familia, que pueda ella ser independiente hasta cierto punto de su vida, de las cosas que ella necesita. Dentro de la parte de la evaluación bioquímica es importante que identifiquemos qué tipo de pacientes van a requerir algún laboratorio, quizás una biometría hemática, cuando hay pacientes que tenemos con anticonvulsivos que propiamente pueden llegar a ocasionar náusea o vómito, y pues, es importante identificar si hay algún tipo de anemia de acuerdo a esta situación. Es importante que lo preguntes. Y quizás en algunos, no me ha tocado mucho, por ejemplo, pacientes con diarrea o con estreñimientos, y este sí es muy frecuente en estos tipos de niños, como no se mueven, no caminan. Ya veíamos que esta afectación de no caminar no estimula estos músculos abdominales y hace que estos niños enfermen frecuentemente de estreñimiento crónico. De ahí la importancia que tú, cuando lo ves en esas situaciones, pregúntale a la mamá, oiga señora, ¿su hijo sí camina? No, sí, no. Tú desde ahí ya te tienes que dar cuenta que tienes que estar vigilando la cantidad de fibra que puedes agregar en esa alimentación, o incluso poderte apoyar con algún laxante si aún así con la dieta no funciona, y también asegurar una buena cantidad de líquidos, mínimo su requerimiento hídrico, y compensar hasta un 20 o hasta un 50% más. Hay veces que el clima es tan caluroso que requiere ese 50% más, pero dáselo a ese niño. Dile a la mamá cuánto. Es importante que sepamos calcular esa parte del requerimiento hídrico. Por ahí chécale, en algunos videos ya te expliqué cómo sacar el requerimiento hídrico, porque de pronto te va a preguntar la mamá, oye, ¿cuánto le tengo que dar de agua? Y luego a veces decimos, pues pucha o poquita, pero ¿cuánto? El que tú me digas una cantidad a mí me va a dar una idea de que si yo estoy cubriendo o no esa cantidad de líquidos, y también valorar si este líquido me está favoreciendo la situación actual, y darme yo una idea de que si mi paciente no puede llegar, ahora sí que no llevarlo a una deshidratación también es importante. Hay que cubrirlos, porque luego la mamá me dice, pues es que no hace del baño. Ok, bueno, vamos a pensar de un niño de 1 año que necesita por lo menos 1 litro de agua, ¿no? Y me dice, no, pues ¿y cuánto le da de agua? No, pues apenas se toma 2 tacitas de todo el día. 2 tacitas en promedio son 500 mililitros. Así no va a ser del baño. O sea, justamente yo a veces les digo que, ok, estamos dando la fibra, que es la parte de esos que ayuda a que esa popó se forme. Pero si esa popó no le echamos agua para que salga así como en la tubería del baño, hay que echarle agua para que se vaya esa popó. Así también en nuestro intestino están formando pues todas esas curvaturas que necesitamos dar líquidos para que fluya todos esos desechos que el cuerpo ya no está necesitando. Pero si no le damos agua, pues de pronto no se van a ir, ¿sí? Entonces es importante que aprendas a calcular cuál es el requerimiento hídrico del paciente, y en base a eso tú le indiques a la mamá cuánto es lo que está necesitando para que cubra esos requerimientos de líquidos. Y también en algunos casos, algunos diuréticos, no en todos, quizás vas a tener que valorar unos electrolitos séricos por si hay alguna situación de
pérdida de calcio, de potasio o de magnesio. No es muy frecuente, ¿no? A mí no me ha tocado mucho esta situación. Quizás para mí el laboratorio importante sería para ellos una biometría hemática para darle seguimiento a la parte si hay anemia, que también cuando están a la par muchos de ellos con anticonvulsivos, por parte de la neuropediatra también está indicando esta parte de pues de laboratorios para dar ese seguimiento. Entonces, si no los hay, los puedes tú indicar y ya estarlos revisando posteriormente, ¿sale? Aquí es importante que tú valores para qué es importante cada uno. Esta escala me parece muy padre, muy bonita y es muy sencilla para que tú traigas en tu... Ay, fíjate, esta lo voy a poner en el formulario, esa está muy buena. Porque es esta parte del desarrollo que quizás de pronto a nosotros no nos corresponde tanto, pero sí que tú lo identifiques de pronto a esta edad. Vamos a pensar del niño yo te decía de 1 año. Le preguntas a la mamá, oiga señora, ¿y ya se mantiene sentado solito? Ay, no, pues es que pues lo mantengo con almohaditas, ¿ok? Y ya sostiene su cabecita. No, mira, a veces se le va hacia atrás. Sí, recordemos por ahí un ejemplo que alguna vez algún médico doctor Víctor, justamente me enseñó, dijo, bueno, para que tú te guíes y realmente hay una buena deglución en el paciente, haz tu cabeza hacia atrás, así, y pasa saliva. Y háganlo ustedes en algún momento y hagan ese esfuerzo por pasar saliva y va a doler. Es justamente lo que te está indicando que este niño, si no sostiene bien su cabeza al momento de pasar los alimentos, le va a costar más trabajo. De igual forma, si no lo sostiene y se le va hacia adelante, toca la barbilla con tu pecho y pasa nuevamente saliva y te vas a dar cuenta que va a pasar exactamente lo mismo. Es justamente eso, nos está indicando que hay problemas. Es importante que sostengamos bien la cabeza para que haya una adecuada deglución de esos alimentos. Y si de pronto no tiene esa capacidad de niño, ya sea por una hidrocefalia, por una hipotonía que puede llegar a tener, por esa misma desnutrición que no le permite ese adecuado crecimiento, todo esto va a afectar que realmente tú puedas progresar la alimentación. ¿Cuántas de las veces de pronto le decimos a la mamá, pues ya déle picaditos, ya déle una dieta normal casi prácticamente? Pues no se puede porque le va a costar trabajo y muchos de ellos incluso no llegan ni a masticar. Y ya habíamos dicho, ahorita vamos a ver de qué forma vamos a evaluar esas funciones motoras para darnos cuenta si este niño puede o no tragar ese tipo de alimentos que tú vas a ir progresando conforme la edad del paciente. Que en este tipo de niños no todas las veces vas a progresar de igual forma que un niño sano. Hay que hacer esa diferencia. Un niño sano tú puedes progresar la alimentación, incluso manejar hasta baby led weaning, o sea, alimentos en trozo y te los va a comer muy bien. Ese es el niño normal. Pero acá este niño con daño neurológico lo vamos a tener que evaluar de forma diferente. Esta tablita que está aquí me parece muy buena porque tú te vas a dar cuenta tan solo en la parte a los 3 meses debe de controlar ya su cabeza y llega contigo a los 6 meses y aún no la está controlando, refiérelo directamente con el pediatra para que él valore qué está pasando con este niño, por qué no sostiene la cabeza. Eso nosotros ya no lo podemos valorar porque realmente no tenemos toda esa visión clínica que tiene él para poder identificar si hay un factor de riesgo en el niño. Eso ya le corresponde a él y ya meritará cuáles son los laboratorios, las pruebas que necesita para saber qué le está afectando a este pequeño esta situación. Igual, mira, a los 6 meses ya se tiene que mantener sentado. Si no lo hace, es un foco rojo. Por ejemplo, los niños con síndrome de Down, quizás en algún momento esta parte del desarrollo se ve un poco retrasada. Y es importante que estemos valorando en qué momento vamos a iniciar esa alimentación complementaria. No es lo mismo que los sanos, es a lo que voy, porque muchas de las referencias que hay con respecto es al niño sano. O sea, el niño sano me empieza a dar lo que tú quieras, ¿sí? Pero el niño con alguna situación patológica va a ser muy diferente. Ya a los 9 meses se sienta por sí solo y gatea. ¿Te acuerdas de la imagen que te presentaba de los 3 niños que tienen aquí 1 año 6 meses, ¿no? Por ejemplo, el primero ya se sostenía casi por él solo, ya empieza a dar sus pequeños pasos, pero los otros dos con desnutrición no pueden sostener su cabecita. Incluso no se pueden sentar por sí solos y aquí es evidente un retraso en su desarrollo, ¿sí?
Es importante entonces que desde ahí, si tú ya estás viendo este niño en tu consulta o incluso en la parte de hospitalización y tú estás identificando esto, coméntalo con el médico, refiérelo al pediatra para que él valore qué está pasando con este niño y se le dé un abordaje, un seguimiento, un pronóstico, un tratamiento para mejorar esas condiciones, y ya en base a esa mejora tú ya puedes mejorar, ahora sí que puedes progresar esa alimentación, mientras pues no lo vamos a poder hacer, ¿sí? E incluso en algún momento sugerir que la colocación de alguna sonda de alimentación también, eso también es importante. Mira, a los 6 meses, por ejemplo, transfiere de una mano a otra. ¿Qué quiere decir? Que de una mano la transfiere a la otra, o incluso si tú le acercas un objeto, lo va a tomar con la mano e incluso se lo llevan a la boca. A diferencia de los niños con daño neurológico, se mantienen así, con las manos cerradas. Chécalos, obsérvalos. ¿Y esto qué te está diciendo? Que va a ser imposible que él se pueda alimentar por sí solo, porque el hecho de agarrar la cuchara, agarrar los alimentos en trozo, no lo va a poder hacer, ¿sale? Es algo tan, de pronto tan sencillo, lo hacemos tan normal en la vida cotidiana porque quizás lo vemos que todos los demás niños sanos lo hacen y de pronto el niño enfermo no lo va a hacer y no nos percatamos de que eso es un dato que ya te está dando ahí de que algo está pasando con él, y no nos percatamos porque lo habitual es ver que todos los niños agarran los alimentos y se lo llevan a la boca. Pero entonces cuando empiezas a observar a este niño que de pronto tiene el puño totalmente cerrado, dices, ah, caray, ¿y este cómo se va a alimentar? ¿Cómo le va a hacer para agarrar esos objetos y poderlos llevar a su boca? No le va a poder ser factible. Y ahí ya te está dando pues algún otro dato de que quizás va a requerir otro tipo de alimentación para poder, y aparte la estimulación temprana, para poderle ayudar a favorecer la parte de su crecimiento y su desarrollo. Y obviamente va a depender mucho de la afectación neurológica. Hay niños que pues ya realmente de 3 4 años, pues obviamente el daño es muy severo y estos lo mantienen por mucho tiempo. Entonces sí es importante que lo observes, justamente lo que te mencionaba. A mí me llama mucho la atención esa parte. Cuando yo veo un niño sano y cuando veo un niño enfermo, digo, ay, mira, este no brinca, este no sonríe, este no se para por sí solo, qué raro, ¿por qué no abre la mano, no? ¿Por qué no se mueve? O incluso, ¿no? La hipotonía. Hipertonía, ya habíamos dicho que está totalmente espástico este brazo y implica un mayor riesgo, así que es un mayor desgaste calórico, un mayor aporte energético, pero también está el que es hipotónico, que no hay tono muscular. Este también va a tener afectaciones porque quizás la parte de la cabeza no la va a poder sostener pues por la misma hipotonía, y hay algunos síndromes que se acompañan con esa hipotonía o datos de alguna afectación neurológica donde también esta hipotonía va a estar presente. Hay que estarlo revisando qué está pasando con ellos, porque realmente quizás para muchos de esos niños van a meritar quizás la colocación de sondas de alimentación para poderse alimentar, porque no sostiene totalmente su cabeza. Incluso pues también la parte de la deglución no es tan favorable, ¿sale? Porque al final de cuentas nuestro cuerpo es un músculo y si no está de forma adecuada, pues hay que estarlo, pues así que apoyándole, ¿no? ¿Y de qué forma? Pues ya vamos a valorar. Esta tablita tenla por ahí a la mano si no te la aprendes y eso, y observa a los niños, practícalo para que vayas identificándolo y dices, ay, qué interesante, mira, este niño tiene esta edad y no hace eso, ¿por qué no lo hace? Y ahí puedes preguntar ya con la parte del médico por qué este sí lo hace, por qué este no lo hace, qué afectación neurológica tiene y cuáles van a ser las repercusiones que va a tener a largo plazo. Ya te va a dar una idea de cómo vas a tener que adecuar la alimentación para este tipo de pacientes. Esta me gusta mucho porque es muy básica y está sencillita para poderla revisar, ¿sale? Y justo mira, aquí está esta foto de este niño con daño neurológico. Y mira, así ya se ve un niño grandote, pero si te das cuenta los puños están cerrados. Ahí tiene enfrente de él las piececitas, pero difícilmente las va a agarrar, las va a poder llevar a su boca. A diferencia de un niño normal que está con un crecimiento y un desarrollo adecuado, donde alcanza estos alimentos y hace esto, se los va a llevar a la boca. Ese no lo hace. Y acá tenemos el niño con hipotonía, justamente no hay tono muscular. Esto también va a afectar probablemente el tipo de alimentación. Este arqueo también es un niño, parece que es el síntoma de Santifer, algo así,
donde los niños hacen este efecto de como de estiramiento para poder proteger la vía aérea del reflujo que llegan a tener de manera constante, y es algo muy común en ellos que también hay que estar vigilando. Mira, y a diferencia del niño normal, el niño que está sano, que está con un buen crecimiento, un buen desarrollo, y tú le pones baby lead weaning, le pones las texturas, los alimentos, y él va a hacer eso, va a tomar estos alimentos y los va a poder llevar a su boca. Ese es un niño sano, en ese sí lo vamos a poder hacer. Pero en un niño con daño neurológico vamos a tener que valorar cuál es esa afectación que tiene para poder nosotros indicar qué tipo de consistencia de alimento vamos a poder dar. Esa imagen está muy padre porque ahí podemos ver las diferencias de uno sano con respecto al niño que tiene algún daño neurológico. Y el hipotónico, fíjate, no sostiene su cabeza y es como que tú pon tu cabeza hacia atrás y ahora pasas saliva, te cuesta. Ahora imagínate, es la saliva, es líquido, y ahora métele tú una papilla. Ahí sí, chécale, porque eso es lo que vas a tener que valorar en ese paciente. Acá en el otro, pues si se das cuenta, se está apoyando con la cabecita. Ahí tendríamos que valorar hasta qué punto nos va a permitir eso, y también hay que estar vigilando porque en algunos de ellos esa misma hipotonía, muchas de las veces esa comida se va a vías respiratorias y son niños que se enferman de manera muy frecuente de vías respiratorias, de neumonía, tal, e ingresan al hospital. Entonces ya ahí es donde se hace el abordaje con la parte médica para así que de preferencia colocar sondas de alimentación a nivel de del estómago, una gastrostomía. Esta imagen es justamente lo que te acabo de mencionar, ¿sale? Muy bonita, me gusta. Y sí, así, esta misma espasticidad que hay en cada uno de ellos. Así están. ¿Qué vamos a ver en la evaluación clínica? Pues justamente a conocer cuál es ahora sí que el cuadro clínico de la enfermedad. No es lo mismo una epilepsia controlada o crisis convulsivas que tuvo una o dos veces y se controlaron con medicamento, a aquel niño que sí ya tiene un daño neurológico muy severo. Van a ser muy diferentes. Por eso es importante que sepamos cuál es el diagnóstico de base que tiene y cuál es la afectación en el desarrollo que tiene en ese momento. Ya tú lo puedes darte una idea, valorarlo. Y en dado caso, si tienes duda, corrobora con la parte médica para saber cuál es la afectación que tiene. Y tú lo que te vas a enfocar, acuérdate que la parte de nosotros para la nutrición va a ser la ingestión, la digestión, la absorción, el metabolismo y la excreción. Evalúa dónde está la afectación, si es a nivel de la ingestión. Incluso en la ingestión, todo lo que tiene que ver, tanto la parte de las fases de la deglución, la masticación, la parte de deglutir los alimentos, todo eso implica en dónde está la afectación, porque en base a eso vamos a adecuar qué tipo de consistencia vamos a dar a este pequeño. ¿Y cuál va a ser la evolución que va a tener este niño? ¿Cuál es el pronóstico? Hay niños que van a ser así de por vida. Hay unos que quizás va a mejorar mucho su cuadro clínico y de pronto ya van a poder alimentarse por sí mismos, y quizás se va a poder retirar la sonda de gastrostomía, quizás. Pero hay algunos otros que ya van a ser de por vida ser alimentados por esas sondas de alimentación. Por eso es importante que preguntes cuál es ese daño, cuál es esa gravedad y hasta dónde va a estar afectando el estado de nutrición de tu paciente, para que tú puedas asegurar un buen aporte de kilocalorías, de proteínas y de lo que necesite para mantenerlo pues en una nutrición adecuada y por lo tanto una mejor calidad de vida. Saber también cuáles son esos medicamentos que tiene, cuál es esa interacción a nivel de fármaco-nutrimento que va a tener este paciente y de qué forma van a afectar también su patrón de alimentación. Hay algunos que de pronto, pues no recuerdo ahorita cuál de ellos les estimula mucho el apetito, ¿no? Por ejemplo, en algunos otros pacientes, ¿cómo se llaman? Los corticosteroides, los esteroides que se dan, por ejemplo, para síndrome nefrótico, esos niños devoran comida. Y también de pronto tienden a la obesidad por comer el mismo medicamento, les estimula tanto el apetito que se comen de todo. Entonces de pronto hay que enseñar a la mamá qué tipo de alimentos puede ayudar a saciar un poquito ese hambre para que se pueda controlar y este niño no tenga ese sobrepeso o obesidad.
Ya habíamos hablado de la parte del estreñimiento que ya llegan a tener estos pacientes. El reflujo también es algo muy común y por lo tanto hay que evitar esos alimentos que son estimulantes e irritantes, todo lo que es picantes, bebidas, pues así que refrescos, chocolate, picantes, comidas muy grasosas también. Lo que necesitamos es alimentos de fácil digestión y no tan grasosos para que esa absorción, más bien esa digestión sea mucho más rápida y no tarde tanto tiempo en digerirse y que esto a la vez provoque esa regurgitación a nivel del estómago, ¿no? Esto va a favorecer muchísimo. Incluso también pensar en algún momento si la dosificas, si la distribuyes en varios tiempos de alimentación, dependiendo ya la valoración que tú hagas, podría ser. ¿Qué tema es? Dice Lucero. Estamos viendo paciente con daño neurológico, ¿sale? Pero ya esta es la parte 2, ya la parte 1 ya está, chequen la parte 1, esta es ya la parte 2, vamos a ver hasta dónde alcanzamos, aquí en unos minutos ya terminamos y lo checamos. Ajá. Y las neumonías, ya habíamos hablado de las neumonías, que es muy frecuente en este tipo de pacientes por el mismo reflujo y en no tener coordinada bien esa deglución hace que regurgite y vaya vías respiratorias y justamente hace que hagan neumonías de repetición. Y ya está nuevamente en el hospital por la neumonía, ya se complicó, ya se infectó, dejó de comer, bajó de peso, ahora sí que se prolonga la desnutrición y hay que volver a empezar. Justamente es muy común en este tipo de niños. Ya cuando se controla todo esto son niños que de pronto ya no los vemos tan seguido en el hospital porque prácticamente están en casa. Y ahora hay que valorar donde yo les decía, no es lo mismo cargarles, justamente le decía a la mamá, no es lo mismo cargar 15 kilos a cargar 20, 25, 30, 35 kilos. O sea, ¿cómo lo voy a mover? Eso es algo que también de pronto se nos va a complicar para que estos niños puedan ser llevados a lo que es la parte hospitalaria. Sí se complica demasiado. Y ahora imagínate, quizás viene vamos a decir, de una zona muy lejana, va a requerir quizás hasta ambulancia, quizás buscar algún apoyo o bien buscar algún compañero nutriólogo que en conjunto lo puedas ver, porque los gastos se van a incrementar muchísimo y ahí vas a tener que valorar qué adecuaciones puedes hacer para darle ese seguimiento. Y hay veces en algún momento les digo a la mamá que se consiga una báscula y que lo pese en casa y que lo mida si no lo puedes llevar al hospital. De pronto si hay quien sí acepta esto, hay quien de pronto dice, no, usted me lo tiene que traer. Ya va a depender de cada uno de ustedes. Y incluso que les haga un video, ¿no? Hágame un video para poderlo yo ver y cómo está. Porque sí, o sea, hay niños que de pronto nos van a pesar 50 kilos. ¿Y cómo le vas a hacer para mover 50 kilos? Está complicado. Y es ahí donde de pronto, pues, ya nos ponemos de acuerdo con la mamá para poder acordar esto. Y darle ese seguimiento, esa intervención a este pequeño. ¿Qué es importante también en esta parte de la evaluación clínica? Pues justamente el desmedro, si hay alguna afectación en la talla, si es un niño más pequeño, tener en cuenta que las kilocalorías que tú vas a indicar van a ser para la talla, ya no tanto para la edad. Por ejemplo, este niño que les decía de 4 años, pero con una talla de 2 años, le vamos a dar las kilocalorías para 2 años, no para 4 años, porque si no lo vamos a llevar a un sobrepeso o a una obesidad. También ahora el niño que está demasiado, que está bajo de peso, pues hay que dar un aporte energético extra para cubrir esa demanda de crecimiento y apoyarle a que siga ganando peso. Generalmente lo que yo hago, ya esa es mi experiencia, realmente la referencia bibliográfica te dice que el niño con desnutrición tú puedes dar desde un 50 hasta un 100% más de kilocalorías para asegurar esa recuperación nutricional. Pero en mi experiencia, lo que yo hago en niños menores de 2 años, si yo espero un 100% y tiene un 70%, ¿qué quiere decir? Ese 30% que me falta para 100 se lo voy a agregar por desnutrición. En el caso de niños menores de 2 años, por peso-edad. En niños mayores de 2 años ya lo hago por peso para la talla. Ese porcentaje que me falta para 100 es el que yo voy a agregar por desnutrición. ¿Por qué peso para la edad y por qué peso para la talla en niños después de los 2 años? Porque recuerda que en el primer año de vida máximo el primer año de vida es el primer pico de crecimiento. Sí tengo que asegurar que este niño pues logre ese crecimiento adecuado para su edad, ¿sí?
Y casi lo máximo llegan a recuperar ese peso hasta los 2 años. Pero si en esos 2 años ya no lo alcanzamos en cuanto al peso y menos en la talla, pues ahora sí que viene la meseta del crecimiento. Entonces ahí si yo le sigo dando de más, pues lo puedo llevar a ese sobrepeso, y es un niño que ya, si ya tiene una afectación en la talla, difícilmente lo voy a alcanzar a recuperar después de los 2 años, porque tan solo esas imágenes que yo les mostraba de los niños de 1 año 6 meses, donde uno que mide, no sé, 60 centímetros y es una talla de un niño de más o menos 6 meses de edad, y para el 1 año 8 meses que tienen, pues ya ese tiempo ya jamás lo voy a volver a recuperar. Por eso es que lo hago en esa forma. También importante los niños con alguna obesidad, pues de pronto si no se mueve y tú le das más kilocalorías, lo vas a poner más gordo, más con esa obesidad, y entonces para poderlo mover va a costar más trabajo, ¿sale? Y también obviamente las complicaciones que conlleva la misma obesidad. Otra situación que es muy frecuente es la escoliosis. La escoliosis es como una desviación de la columna vertebral, y lo que hace es que está como una S invertida, ajá, y esto provoca que disminuya la capacidad gástrica, porque justamente esa curvatura afecta a nivel del estómago y hace que oprima esa parte del estómago, y esto hace que ese estómago se haga más chiquito. Son niños que de pronto no te van a tolerar volúmenes muy grandes en cada tiempo de alimentación, y quizás vas a tener que fraccionar hasta 5 o hasta 6 comidas para poder dar esa cantidad de kilocalorías que están necesitando para recuperación nutricional y para su crecimiento. Porque justamente esta escoliosis es lo que afecta esta parte de esta capacidad gástrica, así como en los niños que de pronto tienen hepatoesplenomegalia, ese hígado grande también va a oprimir la parte del estómago y va a disminuir su capacidad para recibir alimentos. Recuerda que en condiciones sanas, digamos, tú comes y tu estómago se va a distender, pero si hay algo que le está impidiendo que se distienda, pues no lo va a hacer. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Ajá. También verificar si hay algún dato de alguna distensión abdominal, ya sea secundaria, que no está tolerando bien el alimento, pero también verificar cómo se lo están pasando, cómo le están pasando la dieta. Ya vimos en algún momento la dieta enteral, la nutrición enteral polimérica artesanal, cómo se la están administrando, porque si de pronto lo habitual es que más o menos comamos entre 45 minutos y me la pasaron en 15 minutos, pues espérame, es como si me voy al buffet y me comí todo en 15 minutos, ¿cómo me voy a sentir? O sea, totalmente como que sofocada, ¿no? Y es muy probable que hasta vomite. Hay que estarlo tomando en cuenta. Lo que decimos en algunos casos, masas palpables por alguna situación, ya sea niños con estreñimiento crónico, se siente ahí la popó, o alguna otra situación, ¿no?, que puede llegar a tener, quizás en algún tumor, no lo sé, ahí hay que verificarlo, pero en qué situación me va a estar afectando la nutrición del paciente. Las úlceras de decúbito también son muy frecuentes en estos niños. Hay que estarlos moviendo para que no se formen, porque es muy común que al momento la piel es muy sensible, y esas rosaduras que para nosotros en el movernos todo el tiempo no son, pues eso nos hace que nos proteja de estas irritaciones de la piel. En ellos no, de verdad a mí me sorprende, dije, wow, de verdad hasta que uno tiene un familiar enfermo te das cuenta, ¿no? Yo recuerdo que en algún momento ahí mi mamá, cuando no se movía, el no mover como que lesionaba, lastimaba más su piel, y aparte como que, no sé, la circulación no es la adecuada, y eso hace que se empiecen a formar esas úlceras, y de pronto van a llegar a ser muy profundas. Es muy importante pues estarle dando ese movimiento y la fisioterapia para esos niños. También algo que por ahí me decían en un momento en una visita médica, le decían a la mamá, es que lo tiene que mover, de preferencia a sentar, porque esto también, el momento de sentar también ayuda al momento de expectorar. Hay algunos niños que no pueden toser, y el toser hace que de pronto puedan sacar alguna flema si es que la tienen. Pero si no, esas flemas se van a acumular a nivel pulmonar y son un medio de cultivo para las bacterias. Eso también provoca que enfermen de neumonías en el hospital. En el hospital hay muchas bacterias, y de pronto si este niño está inmunocomprometido, pues de pronto esas bacterias van a hacer que crezcan a nivel pulmonar y en desarrollar una neumonía.
pero el momento de estar sentado y hacerle esta terapia pulmonar, ajá, pegarle en la espaldita para que esas flemas se despeguen, ayuda muchísimo para que no enferme de neumonía. Cosas tan básicas, dije, ay, mira, qué importante, o sea, nunca me había imaginado esto. Y de pronto en ese pase de visita aprende uno mucho a escuchar cuando le explican al paciente cuál es la importancia de esos cuidados que debe tener en ese momento, porque hay veces el familiar no lo conoce y si nosotros no se lo decimos, pues menos se va a enterar. Y este niño, en lugar de mejorar y ya irse a casa, pues va, va a prolongar su estancia hospitalaria. Sí, a mí me llamó la atención esa parte, dije, ay, qué interesante, nunca lo había pensado de esta forma, ¿no? Como el toser para nosotros, que es algo normal, hay niños que no pueden toser y eso hace que probablemente pues esas flemas se queden ahí, esa mucosidad y sean medios de cultivo. Ay, qué interesante es todo esto. También las mismas deformaciones de los huesos, no sé. Por ejemplo, hay niños, esto me tocó un niño con, no propiamente daño neurológico, estos niños con enfermedad de cristal, ay, ¿cómo se llama? Huesos de cristal, pero tienen un nombre, no me acuerdo. Y obviamente son niños que de pronto cualquier golpecito pues ya lesiona parte de esos huesos y de pronto este niño que yo conocí se la pasaba, llegó en su silla de ruedas y dice, no, pues es que yo no me puedo poner de pie, no tengo buen soporte y pues cualquier caída pues me va a afectar mis huesos, entonces yo necesito desplazarme así, pero también el no moverse también conlleva a un estreñimiento crónico que hay que estar valorando. Oye, no tienes estreñimiento, haces bien de la popó y todo eso, y hay que estarlo asegurando y preguntando, ¿no? Y en algunos pacientes, pues el edema, el edema básicamente ya te está diciendo que hay alguna situación, pues hay que verificar si hay una afectación a nivel cardíaco, a nivel renal y qué pasa, o incluso hasta pensar hasta a nivel hepático. ¿Qué pasa con esa proteína, con esa albúmina? ¿En qué niveles se encuentra para que me esté presentando esta situación en el paciente? Y ya veíamos en cuanto al tono muscular cómo se encuentra, si está espástico, totalmente contraído el músculo o está relajado. Y la hipotonía, como ya vimos en la imagen, que realmente está totalmente sin tono, a veces les agarra la mano y ¡pum! Se va. Así dije, wow, qué impresionante. Te digo que uno aprende mucho y al observar, tan solo al observar estos pacientes. Ajá. También el nivel de actividad, hay algunos que sí de plano, mira, hay opciones, están en silla de ruedas, o están encamados, o sí están deambulando, sí se mueven, sí caminan. Va a depender mucho de la afectación neurológica. Hay niños que yo les pregunto a la mamá, oiga, ¿y si camina? No, pues no camina, se la pasa acostado, lo llevamos a fisioterapia, pero está acostado, ya sea que lo pongamos en la silla de ruedas o se la pasa acostadito. O hay niños que de pronto no tienen tanto ese daño y caminan por sí solos, o incluso los que pues ya pueden, no se mueven y solamente a través de su silla de ruedas también. Los movimientos adetoides son aquellos movimientos involuntarios y de pronto cuando las crisis convulsivas no se controlan, todo el tiempo están convulsionando, pero eso implica, es como si me tocó una vez una niña que convulsionaba a las 24 horas, dije, wow, qué intensa, o sea, ya los medicamentos ahí que tenía prescritos ya no le hacían ningún efecto, y obviamente pues no falleció, ¿no? A final de cuentas, pero era esa demanda de energía, es como si estuvieras haciendo tu ejercicio las 24 horas. ¿Cuánta cantidad de energía requiere tu cuerpo para poder abastecer esas demandas de energía? Dije, wow, qué impresionante. Las referencias te dicen que incluso puedes llegar a considerar ya hasta 2000 kilocalorías más. Pero ahora considera a este niño con daño neurológico y requerir esta cantidad de kilocalorías, pues no lo alcanzas en algunos casos. No lo alcanzas. Es tanto probablemente y más convulsionando en qué momento va a estar comiendo lo que está necesitando. Está interesante, obsérvalo si te vas a dar cuenta que es mucha información. O incluso hay muchos videos por acá, yo sé donde tenía la foto, hay videos donde las mamás, pues ahora sí que platican cuál es su situación con sus niños, cómo la están pasando, cuáles son los cuidados que hacen con ellos, todas las complicaciones que llegan a desarrollar y para que te des una idea de cómo está por ahí. De pronto me encontré una mamita que está aquí en TikTok que también comenta, ¿no? Cuál es su experiencia de su hijo, ¿no? Como
pues ahora sí cómo lo trata, hasta esos, sus cuidados, ¿no? Su nutrición y todo eso. Y obsérvalos ahí más que nada, observa cuáles esas, y dentro de la parte nutricional, cuál es esa afectación en el desarrollo que tú vas a tener que adecuar esa alimentación para cubrir esa demanda de energía que está necesitando. Ay, aquí este está algo larguito. ¿Cuáles son esas evaluaciones motoras? Yo creo que terminamos hasta aquí. ¿Qué es importante que vas a valorar en el niño? Fíjate nada más, obsérvalo nada más. El cierre de labios. Si este niño cierra bien sus labios, quiere decir que ese alimento que tú des lo va a poder deglutir de forma adecuada. Pero hay niños que no alcanzan a cerrar bien de forma adecuada y parte del alimento que tú das se va a fugar por los labios y pues obviamente no se va a ingerir. Pero también está la otra de que hay niños que hasta la propia saliva no la pueden deglutir. Fíjate nada más. Cuando no pueden deglutirse su propia saliva y todo el tiempo está escurriendo esa saliva, ya te está indicando que hay problemas en la deglución. Yo dije, ay, qué interesante, nunca me había puesto a pensar en eso. Pero sí, el que pase la saliva es, bueno, quiere decir que está bien, deglute esos alimentos, los puede tragar. Pero el que no pase su propia saliva ya te está dando un dato ahí de alguna afectación a nivel neurológico que va a afectar la ingesta de esos alimentos, de esa progresión de alimentos que tú vas a dar, porque quizás un sólido ni siquiera lo va a pasar, ¿sí? O puede ser hasta sea tragante. Un líquido, pues hay que ver, porque si la saliva, que es líquido, no la pasa, hay que estarlo checando. Presencia de babeo, justamente el que babee, quiere decir que incluso estás perdiendo líquidos a través de esa saliva que está todo el tiempo pues emitiendo hacia el exterior. Y si no das la cantidad de líquidos que está requiriendo, lo vas a deshidratar. Observa. Hay algunos niños que tienen este reflejo de protrusión persistente. ¿Qué quiere decir? Que entra en contacto algún alimento con su lengua y lo empiezan a escupir. O sea, ni siquiera lo pasa. Pero también este reflejo de protrusión está a más tardar los 6 a los 7 meses. Si después de los 7 meses aún está presente este reflejo, ya no es normal. Ya te tiene que dar un foco rojo que este niño tiene algún daño neurológico, porque ni siquiera, ahora sí que para esa edad ya no debería de estar. Y si lo tiene, ojo, hay que estar vigilando esa parte. Incluso también en algunos niños que de pronto les metes el abatelenguas, el palito de madera, y ni siquiera tienen reflejo nauseoso, wow, ahí también es otro dato de daño neurológico. Dije, ¡ay, qué interesante! Pero ese sí, no, pues no sé, si uno tiene un reflejo, no sé qué tanto tiene que implicar en la alimentación. Voy a preguntar, si me surgió una duda. Náuseas, realmente si te iba a tener náuseas o un retraso para tragar. Hay niños que, por ejemplo, normal, que te decía máximo 45 a 1 hora, pero de pronto la mamá le preguntas, oye, ¿cuánto tiempo se tarda en darle de comer? Pues como 2 horas. Eso ya es demasiado tiempo. Pues imagínate, 2 horas y 3 tiempos de alimentación, pues ¿qué más va a hacer en todo el resto del día? Entonces hay que estarlo checando. Ok, más adelante hay que platicarlo, claro. Y, ok, retraso para atrás. Tos, ya decíamos, niños cuando de pronto están alimentando y empieza a toser o se ahoga. Eso también es muy común, que de pronto como que las mamás no relacionan que este niño quizás no deglute bien los alimentos y se está yendo a vías respiratorias, y obviamente esas neumonías ahí van a estar muy frecuentes, ¿sí? Hay que tener, incluso hay algunos que de pronto se ponen morados al momento de comer los alimentos, ahí hay que checarlo. También de qué pronto puede él pues ahora sí que alimentarse por sí mismo. Ya habíamos dicho, si los puños totalmente están cerrados, pues ese niño va a requerir de algún apoyo externo para poder alimentarse. Ese niño que teníamos en la foto, de un niño muy grande, pues es evidente que él no va a poder agarrar esa cuchara, ese vaso, esa botellita para poderla ingerir. Va a necesitar ese apoyo de alguien más para poderlo hacer. Y también las texturas, es muy importante. Por ahí me acuerdo de una mamá de más o menos un niño de 1 año, 2 meses, que decía, doctora, es que mi niño no quiere las papillas. Ok. Oye, y si le damos un cheto es una botana dura. Es que eso sí se lo come. Ahí el niño es muy manipulador, porque algo está pasando, ¿no? O de pronto le digo, oye, una galleta, tipo galleta amarilla, yo le decía, ¿sí se la come? No, es que sí se la come. Entonces, ahí esos niños son muy selectivos, pero algo muy importante, o sea, como la mamá dice, no le gustó la verdura, ya no se la siguen insistiendo y dicen, ya no le gustaron.
O sea, recuerda que el niño va a tener que aprender a conocer, está aprendiendo a conocer el sabor, el color, la textura de los alimentos. Y no quiere decir que a la primera vez que le di y no lo aceptó, ya no le gustó. No, hay que estarlo estimulando para que se vaya familiarizando con ese sabor, con ese olor y esa textura. No quiere decir que a la primera ya no se lo voy a dar porque no le gustó. No, hay que estarle. No se trata incluso de las primeras veces de iniciar alimentación complementaria. No nos interesa tanto que se coma todo, sino más bien empieza a familiarizarse con esos sabores para que los pueda integrar, pues obviamente más adelante en mayor cantidad y se familiarice con ellos, porque lo estamos ahora sí que educando a cómo comer, y desde ahí empieza esa educación con respecto a una alimentación adecuada. Pero si yo en lugar de seguirle dando la verdura me voy con los otros tipos de alimentos que no son tan nutritivos, pues de ahí yo como mamá pues no estoy haciendo la forma adecuada. Quizás de pronto es más cómodo, pues mejor le doy esto, pero le estoy dejando de dar aquellos que son de mejor calidad. Y ahí quien decide la alimentación es la mamá, no el niño, porque luego llegan y dicen, ay, es que no le gusta esto, doctora. ¿Y qué hizo usted? Ah, pues ya no se lo di. Es que él no lo dice. Es que no le gustaron las verduras, pero le hice un pan y ese sí se lo comió. O sea, ahí los niños son muy inteligentes y aprenden por conductas. Si yo hago esto y me funciona, lo voy a seguir haciendo. Y si no me funciona, voy a tener que hacer otra cosa. Obsérvalos, todo el tiempo están cachando a la mamá, todo el tiempo cachan a la mamá. Y si no, y si la mamá de pronto entre todo lo que tiene que hacer no quiere estar perdiendo el tiempo, no quiere estar en esta parte dedicándole ese momento al niño, pues dice, pues ya le da eso, pero cuidado, porque eso es lo que va a estar aprendiendo él, que cada vez que haga ese berrinche, pues me van a dar esto, entonces yo no lo voy a hacer más seguido. Ay, espérenme, déjenme porque aquí nos está cortando ya el tiempo. Pues ya casi estamos por terminar, porque si no, ya. Para dejarlos más o menos de una hora, ¿sale? No estarnos aquí mucho tiempo, también es hacer otras cosas en nuestras actividades diarias. Y justamente, pues hasta aquí nos quedamos en esta parte. Se los voy a subir y vemos el día de mañana, pues estén pendientes, porque ahorita con estos horarios que los traigo un poquito irregulares, quizás lo pueda hacer entre 6 o 7 de la tarde para ya poder descansar temprano, porque si de pronto ya termino agotada. Y pues estar también aquí con ustedes compartiéndoles este tema. Hasta aquí nos quedamos. Nos vemos el día de mañana y igual en un momento lo voy a subir para que lo repasen. De verdad, este tema es muy bonito, de todos los que me gustan, este es uno de ellos, que me agrada mucho porque hay mucho paciente con estas afectaciones a nivel neurológico que requiere una buena nutrición, una buena valoración para mejorar sus condiciones de nutrición, de salud y de calidad de vida. Eso es muy importante, ¿sale? Pues muchísimas gracias por su atención, por estar aquí, gracias y pues vámonos a descansar, ¿sale? Nos vemos, bye bye, que descansen, bonita tarde, noche y nos vamos, porque si no aquí ya me corta el tiempo y ya no me va a dar. Dale, bye bye. Ay, ay, ay.